como más o menos tranquilo, es como el centro de la negrura, o el centro de la maldad. O sea, si hay algún lugar donde podríamos estar protegidos, es como en el ojo del huracán, no hay otro. Entonces, de alguna manera, si queremos vencer al tiempo, tenemos que darnos cuenta que estamos insertos en el tiempo también. Que es lo que hacían los alquimistas también, los taoístas, los yogas, los yogis, es como asumir quizás como esta especie de condicionalidad que tiene la vida, pero para trascenderla. O sea, pero si le damos, o sea, si tenemos miedo, le damos poder. Acuérdense de esa frase de Duna que dice: el miedo mata la mente. Y claro, y es muy cierto. O sea, cuando tenemos miedo, nos paralizamos y le damos poder. Si esa es la clave. Y la magia, que yo vengo como mucho de ese mundo y me interesa por lo mismo, la magia es búsqueda de un poder. Si yo quiero operar externamente, primero tengo que operar internamente, pero para operar internamente yo tengo que tener una energía, una vitalidad, una fuerza. Si no la tengo, no voy a poder construir nada. Voy a estar sujeto a lo que la otra persona diga, se va a meter en mi mente, lo que él dice, el mundo externo va a ser como más fuerte que yo. Entonces, la forma de vencer al miedo es enfrentarlo. Es así de simple, restándole poder. Y bueno, esa frase nos habla del tiempo, ¿cierto? De que podría ser un gran vencedor. Pero también podríamos ver las cosas de otra manera y si lo enfrentamos quizás le restamos poder. Y en este relato también están estos elementos que están en el martillo de Pillán y en otros cuentos también de esta obra, Quimera, que aluden al mundo mapuche. También habla de la recta provincia, ¿cierto? Esta organización de brujos de Chiloé. Y se habla de la creación de un ser. Ahí uno se acuerda un poco de esta novela de Gustav Meyrink, El Golem, el Frankenstein de Shelley, ¿cierto? Y acá ocurre como lo mismo, o sea, como la creación de un ser. O sea, tiene que haber una muerte, tiene que haber un sacrificio para que crezca otro ser, surja otro ser, pero ambientado dentro del territorio mapuche, pero con toda su riqueza, con toda su vitalidad. Recordemos que para el mundo mapuche también existen como estos seres malignos, son especialmente los huecufes y también son los calcus, que son como estos brujos de magia negra de alguna manera. Y lo interesante de la cosmología, o la cosmovisión, mejor dicho, mapuche, es que ellos no ven las cosas de esta manera como tan dualista, maniqueísta, claro, bien, mal, ¿cierto? No lo ven en un sentido ético, ellos lo ven como en un sentido de orden. O sea, para ellos el mundo... de equilibrio. Claro, exacto. El mundo, la función del mundo, la función de la comunidad, la función de la vida en pareja, en sociedad, individual, etcétera, siempre es la armonía, el orden. Y cuando algo se sale de este orden, ahí estaría, comillas, lo que hoy día, o sea, lo que los occidentales llamamos mal, ¿ya? O sea, es salirse del orden, de la armonía. Y los huecufes buscan eso. Y las machis son como su opositores, claro, la contraparte. Pero hay algo interesante, que no todos saben, pero las machis también pueden hacer cosas de los huecufes. Tienen el poder para hacerlo. Y no por eso se transforman en huecufes, o sea, pero tiene que ser algo muy excepcional en ciertos casos. Pero ahí también se ve como esta simbiosis que hay en el mundo mapuche. Entonces este relato es interesante porque para mí era un cuento de terror, no sé si se podría calificar así. No sé qué opinan Martín, pero a mí me provocó como lo que me genera un cuento de terror. Sí, no, se supone que no es fuerte, sí, es un relato bastante fuerte y es maravilloso que toda esa profundidad, toda esa vitalidad oscura quizás, la ambiente acá en nuestro Chile. Entonces eso lo hace también como algo particular. Bueno, hay otro relato, El Loco, que tiene que ver con el arcano El Loco, Mariposa, Fucsia, que también no sabemos, o sea, es como, ocupa mucho el humor negro, hay mucha, me recuerda un poco a Bruce Willis, o sea, estos autores así como que en cualquier momento nos descolocan, nos generan como bromas y cosas así. Y este parece que el último, ¿cierto? La justicia, no, hay más, La Justicia, ambientado en la isla Mocha, que si ustedes recuerdan el lugar donde viene realmente la novela de Moby Dick, en realidad era Mocha Dick, ¿ya? Porque se supone que ahí transcurrió la historia de este
este animal marino, esta ballena gigante, ¿cierto? Que provocaba como grandes daños. ¿Ah? Y las ballenas fantasmas eran las Pulquerías. También, claro, dentro del mundo mapuche y especialmente huilliche, ellos tienen como creencias muy parecidas a los griegos, que también los muertos eran conducidos así por una especie de caronte y que eran ballenas muchas veces y que Las machis transformadas en ballenas jorobadas blancas. No sé si eran blancas. Pero ballenas jorobadas que le llevaban a la isla Mocha. sí, Sí. exacto, sí. Bueno, el martillo de Pellán gira mucho en torno a eso. Es que tú leíste Los jinetes de mi Ujú. pero el martillo de Pellán gira bueno, en torno a eso. Entonces Calcay Pilu renace en la isla Mocha. Y ese relato tiene que ver con el martillo de Pellán. De hecho, y sus personajes aparecen en Los jinetes de Milón, que es un libro que debería estar publicando este año y que se trata bastante. Que es la continuación, entre comillas, del martillo de Pellán y habla de la mitología mapuche y esta fantasía heroica ambientada en nuestro país. Sí. Hay pocos autores que han querido de alguna manera como aprovechar toda esta riqueza mitológica que tenemos. O sea, yo creo que es bien reciente. Y no es por ser autorreferente, pero la verdad que aparte Martín y yo no sé si habrá alguien más. Bueno, Baradí obviamente, pero era una cosa muy distinta, como dice Martín, lo que él hizo en Yggdrasil o Calfucura. Claro, toma algunos elementos, pero no va por ahí la cosa. Bueno, hay autores, claro, pioneros, quizás podría ser, pero no es la línea fantástica, es la línea del ensayo, como Oscar von Siefkin, por ejemplo, que era el abuelo de la Cecilia Boloco, que era de esta zona justamente. Su padre era Francisco Font, hay un museo en Quilpué que tiene el nombre de él. En Viña. Ah, ya, también. Y bueno, este Oscar Font, él investigó cosas de megalito aquí en San Antonio, en otros lugares. Entonces también descubrió una inscripción egipcia en Tinguiririca, en la sexta región. Entonces él también como que nos hizo como esta especie de llamado como de atención a lo que tenemos acá, pero era otra cosa, era ensayo, más en la línea, no tanto como von Däniken, pero sí como que le atraía mucho como esta arqueología misteriosa, desconocida. Pero dentro de la narrativa fantástica que se utilicen elementos, especialmente en mapuche, como que es muy reciente, no se ha considerado, a pesar que en gran parte lo que Nicolás Palacio llama la raza chilena está conformada por sangre española y sangre mapuche. Entonces, ¿por qué siempre miramos solamente Europa y no reconocemos nuestra genealogía? Es difícil encontrar información. Yo tuve la suerte de encontrar un compendio que de hecho lo perdí hace casi un año entre el material que tengo, que era una suerte de compendio mitológico mapuche que hizo un tipo que ni siquiera era arqueólogo, que simplemente tuvo la suerte de poder hablar con distintos machis y neguepín de Chiloé, y él fue y escribió las leyendas y hizo este compilado, y que después se fue a Italia y trató de publicarlo en Italia y no pudo. Ya, mira qué interesante. Pero No sé qué le- pero es muy difícil encontrar información. La persona promedio recurre a Wikipedia. Claro, pero información como fidedigna, más seria, Claro. hay Más poco. difícil. como pura, digamos, ¿no? Sí. Porque todo lo demás es tratar de filtrar lo que hicieron los cronistas españoles y decir, bueno, esto evidentemente es español, esto es español, esto es español, y quedarse con lo que es puramente mapuche. Está muy cristianizado. Claro, Por lo que decía entonces, Serrano respecto a los Selman, por ejemplo, están los libros de Martín Gusinde, que era un sacerdote salesiano que fue como de las personas que rescataron toda esta cultura de los zonas, Selman, y él decía, pero no habrá sido que este padre salesiano no habrá cristianizado las cosas, porque Kenos, por ejemplo, una figura solar mítica de este panteón Selman, no se parece mucho a Cristo, como que tenemos esa duda. Entonces quizás los cronistas muchas de las cosas que ellos dicen la interpretaron obviamente con su mirada europea, occidental y cristiana. Entonces cuesta a veces saber qué era lo propiamente autóctono. Sin embargo, igual ahora hay como un pequeño rescate. No sé, yo valorizo mucho por ejemplo a Siley Mora, lo que él hace, que él
tiene cierto vínculo con el mundo mapuche, él sabe mapudungún y ha ido a terreno, investiga, y él se ha dado todo ese trabajo, tiene como más de 12 libros solo dedicados como a la sabiduría mapuche. Y claro, ahí nos damos cuenta de que es una riqueza impresionante, o sea, de hecho a veces casi todas las palabras mapuches pueden significar muchas cosas, o sea, son muy ricas. Acá a veces como que todo está muy definido, libro, o sea, nos queda claro que esto es libro, pero en mapudungún, por ejemplo, una palabra puede significar, no sé, pues arcoíris, pero también significa mujer, también significa delicadeza, también significa dulzura, porque todo eso tiene que ver con lo femenino, entonces pueden ser muchas cosas. Y eso también denota como mucha riqueza, tiene mucha riqueza de vocabulario. Hay un autor que habla hizo un diccionario tehuelche español y no sé, decía que esto es mucho más rico que el español, eran como, no sé, pues, si en el español, no sé ahora cuántas habrán, pero imaginemos que hay 80.000 palabras, por decir algo, en la lengua que hablaban los auniques, eran como 200.000. O sea, ahí nos damos cuenta de lo que hablaba Martín, de que vemos el pasado indígena, aborigen mejor dicho, de austral, como gente, claro, que prácticamente no sabía qué hacía. Que sí que andaban entaparrados. Claro. O sea, esos eran tipos que de verdad que andaban entaparrados, caminando por el desierto persiguiendo guanacos y con la casa en la espalda. Pero aún así, claro. claro. Aún así, claro, digamos, su mundo interior era riquísimo, enorme. Claro, entonces este mismo autor que analizaba ese diccionario decía, el chileno promedio, ¿cuántas palabras tiene? Y hoy día es espantoso, o sea, yo creo que nos salimos de 200 palabras. Como, claro, y ciertas personas menos, todavía se como que repiten como 3 palabras cada rato y ahí muere el lenguaje. Y bueno, Mocha, justamente como mencionamos, también está ambientada en este mundo austral, y hay una frase que anoté, que dice que nada es un regalo, para mantener el equilibrio hay que pagar el precio establecido. Eso me recuerda, bueno, la idea un poco del karma, pero en el sentido como más tradicional, no la tontera que se repite una y otra vez en las calles, como que cualquier cosa es karma, no, pero todo tiene de alguna manera una retribución que puede ser positiva o negativa, tiene una respuesta. Y me acordó también a este personaje curioso, Gurdjieff, creador del llamado Cuarto Camino, que él dice que una cosa que rompe totalmente con toda la simpleza de la New Age, por ejemplo. Él mucho antes decía que la espiritualidad siempre exige algo a cambio. Y él le exigía, por ejemplo, decía, y lo que más le duele en general al occidental es el dinero. Entonces, por aquí los pico yo. Entonces, le decía a la gente, ya, ¿usted quiere realizarse espiritualmente? Sí, ya, 2 millones de pesos. ¿Pero cómo tan caro? Ah, bueno, si usted no es capaz de conseguirse 2 millones de pesos, no es capaz de avanzar nada. Y es verdad, porque si uno no es capaz de despojarse de cosas, no puede avanzar en el camino interior. No necesariamente tiene que ser una cifra, pero él iba como al hecho de que todo tiene como no sé, pues tiene una medida, y todo tiene como una exigencia de uno. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Claro, tiene que ver con eso. Y hay otra frase en ese relato que también se puede interpretar como más espiritualmente o esotéricamente incluso. Necesitas morir para poder ganar la visión. Morir de verdad. Necesitas perder la conexión con tu cuerpo. Bueno, este es un relato que habla de un brujo y un aprendiz, entonces por eso tiene sentido esa frase, pero en el camino espiritual ustedes saben que siempre se habla de que hay 2 muertes, la muerte iniciática y la muerte quizás física. Y esta muerte tiene que ver con un despojo de lo que éramos. O sea, por ejemplo, en la masonería dejas de ser profano, hay una muerte del profano, y parte la masonería justamente con este rito donde la persona está en un cuarto oscuro. Antiguamente, no sé si hoy día lo harán, pero había un ataúd, sí, ahora hay una calavera solamente, pero que tú te enfrentas con la muerte. O sea, nadie puede avanzar si no mata al que eras. Tiene que haber un cambio, eso es vital. Y bueno, también acá, como decíamos, se habla de la isla Mocha, que tiene que ver con una especie de geografía sagrada de nuestro país. O sea, hay ciertos puntos que son sacros, son sagrados, y que
por la energía que tienen, por las cosas que han acontecido ahí, que han ocurrido. Bueno, podría seguir con otros relatos, pero yo creo que ya es suficiente. Hacer una mención al relato del oso, que también es una cosa muy humorística, muy curiosa, muy fantástica, muy loquilla, ¿ya? A mí me acuerda mucho a Juan Emar, este escritor surrealista chileno que es inclasificable. O sea, yo digo surrealista, pero en realidad Juan Emar, ¿qué era? Juan Emar era Juan Emar nomás, o sea, no tiene comparación ni en Europa, nada. O sea, yo creo que a veces es muy bueno haber nacido en Chile, pero también a veces es muy malo. Y a Juan Emar yo creo que le fue muy malo, porque si él hubiera nacido en Francia, sería considerado, no sé, pues como un Baudelaire, un Poe, a ese nivel, porque los relatos que tiene, claro, un Duchamp son increíbles. O sea, de verdad que lean 10 de Juan Emar. Son 10 relatos, pero la verdad es que son la locura. O sea, pocas veces he leído algo tan bueno. Él era amante del esoterismo, entonces también hay relatos, pero sumamente... Hay uno también que tiene que ver con los arcanos del tarot. Son súper interesantes, Juan Emar. Y bueno, este relato me acordó de alguna manera eso, porque no es lo fantástico clásico, tiene elementos muy curiosos, o sea, como muy notables. Después hay otro relato de terror que se llama El Accidente, nuevamente el mundo mapuche, pero acá con un sacrificio, con sangre, con rito. Es bien fuerte aquí, mi amigo. Es un slasher. Ya. ¿Qué significa eso? Un slasher Es es una película de terror donde matan a todos sin parar y queda uno vivo. es que es más que gore, ¿no? Sí, entonces están familiarizados con el término gore, donde se muestra como es una carnicería. El slasher es como donde saltas. Es brutal. Es el género un poco de eso. Y la verdad es que es un cuento bien duro, porque está basado en la manera en que murió mi hermana. Mi hermana murió en 2003, creo que me van a retar si es que no me acuerdo en qué año murió. Bueno, pero murió mi hermana. Y la verdad es que me basé, el libro fue un poco mi forma de... Ese cuento fue mi forma de lidiar con esa experiencia. Que heavy, y eso. Pero es que es verdad, Un slasher, tiene que ser... Y hacer un slasher. Sí. Bueno, es una forma de exorcizar el dolor que uno tiene por la pérdida de un ser querido. O sea, mi hermana menor tenía 19 años cuando murió, estaba estudiando medicina. Un gran dolor para la familia. Y bueno, finaliza esta notable antología con Amelia, que es un cuento que ya era parte de la pornología y que es sumamente distinto a los demás, porque tiene elementos eróticos muy fuertes, pero también es interesante como la simpleza de la mujer. Me acuerda un poco a Nabokov, no sé, como de repente ese tipo de literatura que son cándidas pero extremadamente hardcore la chica, entonces como no se da cuenta de la locura que puede desatar. Y es muy entretenido, la verdad. Es como un cuento como que se lee rápido, y ese es como un repaso como a los relatos que me llamaron más la atención de este libro, Quimera. Ojo, casi todos le llamaron la atención. Sí, en realidad nos faltaron como dos, ¿no? Claro, la mirada y... O sea, los amantes. Es que si no Los me extiendo amantes, mucho, sí. ya me extendí bastante, pero... Creo que lo nombré todo. No, faltaron. Por eso. Pero cada uno ahí tiene su gracia. O sea, vemos distintos estilos: ciencia ficción, terror, slasher, war, cierto surrealismo, pero hay ciertas constantes, y eso es como con lo que quiero finalizar, lo que quiero destacar. Bueno, mucha importancia a la sorpresa, ¿cierto? A romper un poco los esquemas. O sea, es una literatura bien provocativa la de Martín Muñoz, porque no es lógica, en cualquier momento puede aparecer lo mágico, lo sorpresivo, la fantasía, la magia. Y también digno de considerar es como esta constante referencia a ciudades, al paraíso, no sé, a lugares, el mundo de la Araucanía, que tienen que ver con nosotros. También a todas estas mitologías ricas del sur. Entonces,
Eso lo destaco y lo valorizo porque, como les señalaba, no hay mucha literatura que explore, que no sea ensayo, porque en la antropología hay, en la historia hay, ¿cierto? Que nos hablan de este mundo mapuche y hay mucha literatura de eso, pero dentro de lo que es la narrativa, la verdad como que hemos sido sumamente ingratos con ello y hay un caudal, hay una riqueza, un acervo cultural impresionante que tenemos que destacar y reconocer. Así que todas mis felicitaciones a Martín Muñoz Kaiser por este libro y solamente invitarlos a la lectura de este texto porque no van a dejar de sorprenderse. O sea, como les decía muchas veces cuando estamos con gente que conocemos, gente muy cercana, no nos damos cuenta del valor que tienen estas personas. O sea, necesitamos que venga gente de Estados Unidos, de Argentina, de Francia, para que digamos, sí, son grandes escritores, pero acá tenemos grandes escritores, porque acá hay un caso. Y ojo con Martín, porque como yo le señalo siempre en toda su obra está mostrando nuevos derroteros, nuevos caminos. Es una literatura vanguardista, o sea, lo que él está haciendo, que también yo lo recordaba el caso de Ignacio Fritz, lo que ellos están haciendo acá en Chile es lo que se va a hacer en España en 10 años más. O sea, estamos aquí creando lo mismo que pasaba con el surrealismo. O sea, cuando hablé de Juan Aymar, por ejemplo, era impresionante. O sea, muchos franceses hoy día vienen a comprar los libros de ellos porque al mismo tiempo que está el surrealismo importante en Francia, están acá estos chilenos con su revista La Mandrágora y están haciendo cosas con Braulio Arena, Juan Aymar, Enrique Gómez Correa y una serie de autores. Entonces se está dando de alguna manera como esa situación de que acá tenemos como la posibilidad de generar también literatura. No tenemos por qué estar siempre copiando, imitando, sino acá también están surgiendo cosas súper buenas. Bueno, lo que hace también esta editorial, Ostrogoria, ha rescatado muchos autores jóvenes que si no fuera por esta editorial nadie los conocería, ¿ya? Y bueno, yo he hablado muchas veces con Aldo, el editor de Austrogoria, de que deberíamos considerar un poco la literatura chilena de terror como algo de exportación. O sea, tenemos que ser capaces, y la literatura fantástica en general, deberíamos ser capaces de golpear las puertas casi al gobierno o a las instancias que tengan más fuerza, porque acá hay una arista importante. O sea, lo que se hace aquí en narrativa fantástica a veces mucho mejor que lo que se hace en España, incluso en Argentina, Colombia, México, que son grandes potencias sin duda, pero acá, aunque seamos menos, pero hay autores notables, y bueno, Martín es uno de ellos, así que eso sería. Gracias. Ahora Martín, Gracias. ¿quiere decir algo? No sé si tienen preguntas, sé que aquí están. Tengo un comentario. Que hay algo que mucha gente no sabe y nunca pone atención, es que la mitología en general, de donde sea, y la cultura de esta clase representa muchas veces la originalidad de las personas dentro de esa sociedad, pero también representa la historia. Pasó muchas veces con la mitología griega y romana, que muchos de esos relatos son también historias. Ahora bien, otra cosa que quería decir respecto a lo último que dijiste al final, es que sí, la mitología en general se vende muy bien en todas partes, de donde sea, a donde sea que vaya. Un gran ejemplo de eso, que creo que no van a conocer, que hubo una persona en su momento que quería hacer su propio juego fantástico, pero como estaba todo tan plagado de cosas europeas, se le ocurrió nada mejor que agarrar a la mitología maya. Hizo su propio juego de ciencia ficción y fantasía que ¿Sí, le... juego de rol o de tablero? Shadowrun se llama. ¿Ah? Shadowrun se llama. ¿Pero es de rol o de tablero? Las dos. Ah, es un juego de rol que se juega. Tableros, mesas, PC, etc. Punto es que su juego usa un montón de mitología latinoamericana y la combina con ciencia ficción futurista y le sale súper bien. Y yo a veces pienso mucho que algo que mucha gente no le toma mucha atención es la mitología de donde está, donde vive. Porque siempre hay cuentos, siempre hay historias muy interesantes donde uno está y puede usarlas para inspirarse, para encontrar información interesante o lo que sea. Eso. Es que no te las cuentas. Creo que Hay que buscarlas. El tema. sí, Uno tiene que interesarse. o sea, de hecho vemos las películas de Thor Ragnarok, Blockbuster, sí, Pero no tiene que tener. nosotros tenemos a Pillan, el Pillan del fuego, de los volcanes, del tornado, Pero me que tiene su Pillan Toki que se la regala a la gente que se quiere casar. O sea, lo digo que a la gente que se quiere casar porque hay
Hay una leyenda que se llama, que es la leyenda del cacique y la atrapada, donde hay dos chicos que se quieren casar y el cacique les pone una prueba a estos jóvenes que es botar un árbol de un solo hachazo. Entonces ellos botan a Pillán les manda una Pillán toque y ellos botan y se pueden casar. Entonces Pillán era pro matrimonio. No, pero tenemos... o sea, es que es lo que yo Si no fuera voy a por hacer las con el tres- martillo de Pillán y que estoy, sí, seguí haciendo con el estudio de Terminador, que es tratar de que sobre todo nuestros jóvenes conozcan de una manera más digerible, si se quiere, nuestra historia, nuestra mitología, conozcan quién es Pillán, quién es Negrenshen, quiénes son las Trampulcal, güey, y de qué se trata Mocha. Y eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o porque creo que Sergio igual se extendió. O sea, digamos. Demasiado. No sé si demasiado. No me refiero a eso, está bien. Me refiero a que bueno, no sé qué les puedo contar. ¿Cuentas un cuento? Yo, a menos que tenga ustedes. ¿Un cuento? Podría leerle un cuento cortito si es que tienen tiempo y tienen ánimo todavía. No sé si les parece. Sí. Sí. Podemos. Pero vamos a leer algo relativamente cortito. Vamos a leer El oso. Su pelo, el oso. Vamos a muéstralo. Ese es el arcano del oso. El oso colgado. Me colga. Este oso colgado, de hecho, lo asocian con Odín, Sí. el destructor, el padre de todos. Su pelo Que se estaba colgó. apelmazado, sus ojos no parpadeaban. No había dormido en varios días y tampoco había podido comer. Caminó por la alameda con la sola idea de despedirse de su familia. Tal vez pedir ayuda si lo llegaban a entender, pues no podía hablar. Todo lo que salía de su garganta eran gruñidos ininteligibles. Sus pasos eran lentos y su caminar tambaleante y triste. Y sin embargo, la gente comenzó a seguirlo. A cada paso que daba se unían más y más personas, jóvenes y viejos, algunos llevaban perros, otros gallinas. Luego vinieron las pancartas y los tambores, después las muchachas desnudas con cuerpos pintados, con diseños que semejaban a animales salvajes, cebras, tigres, leopardos, chicas vertiéndose cubetas llenas de tintura roja sobre el cuerpo. La policía paró el tránsito y los periodistas pusieron sus micrófonos delante de su boca, pero él solo caminaba, un paso vacilante tras el otro. Armando Gutiérrez había sido joven, tenía 2 hijos y una mujer que alimentar y no tenía trabajo, así que cuando el viernes de esa semana le ofrecieron que se disfrazara de oso para promocionar a un nuevo caramelo en un colegio de Talagante, no lo dudó ni un segundo. Su amigo le ayudó a sacarse la ropa y a meterse en el traje que incluía pies y manos antes de subir el cierre de la espalda. Cuando se calzó la enorme cabeza peluda se sintió como una alfombra con patas, pero bajó de la furgoneta feliz ante la perspectiva de dinero fácil. Los ejecutivos de la promotora BTL, encargados del evento, le habían dado unas instrucciones someras. Los profesores sacarían a los alumnos a los pasillos y él los recorrería saludando y repartiendo muestras del nuevo producto entre los educandos. Los niños de básica lo ovacionaron fascinados y a pesar del calor sofocante se sintió bien. Hubo algunos que se acercaban para tirarle las orejas o la pequeña cola, mientras su rostro sonreía flamante y los enormes ojos saltaban felices de un lado a otro. Nada de qué preocuparse, el traje no era suyo. Al pasar a los cursos de enseñanza media, su rostro continuó alegre, pero su cuerpo acolchado comenzó a moverse a la deriva de derecha a izquierda mientras le gritaban y asestaban patadas y puñetazos. Su campo de visión era pequeño y apenas podía individualizar a sus agresores entre la turba ruidosa. Sus costillas y muslos ya estaban adoloridos y solo había pasado por 2 cursos. Aún le quedaban 3 más. Trató de correr, desesperado dentro de una cara siempre feliz y un cuerpo mullido,
mientras los púberes sonreían y gritaban maliciosos, esperando su turno para golpearlo. Recordó cumpleaños infantiles, celebraciones de una época en que ignoraba qué eran las deudas y la pobreza, gritos, risas y una piñata hecha añicos. En su carrera tropezó varias veces, pero a golpes y empujones lo levantaron para que terminara el recorrido. Faltaban aún dos cursos cuando vio una puerta abierta. No supo cómo, se metió en la sala y viendo una ventana se lanzó sin pensarlo. La ventana daba a una quebrada llena de árboles que amortiguaron su caída, aunque de todas formas sintió cómo se quebraban varias ramas antes de que se golpeara la cabeza. Cuando despertó, atardecía. Estaba de espaldas, despatarrado en la orilla de un estero en medio del campo. Su pelaje se hallaba mojado y hediondo, con basura y barro pegados, y cuando intentó levantarse, el dolor de los golpes recorrió todo su cuerpo. Con torpeza hurgó en su bolsillo y sacó su celular, pero sus enormes dedos peludos de oso le resultaron inútiles. Acto seguido intentó sacarse la cabeza y tiró hasta que el dolor lo hizo desistir. Luego trató de alcanzar el cierre de su espalda, pero tampoco lo logró. Sintió como el miedo le recorría el espinazo, pero se obligó a calmarse. No podía ser que su amigo y la agencia lo hubiesen abandonado. Alguien debería estar buscándolo, y si no era así, los golpes de seguro no habían sido tan graves como para impedirle caminar hasta encontrar ayuda. No era para preocuparse tanto. En pocas horas estaría en su casa tomando once, se dijo. La tarde progresaba desde un color anaranjado hacia un azul oscuro y estrellado. Debía moverse pronto, antes de que la noche lo dejase atrapado allí hasta la mañana siguiente. Se levantó tambaleante y buscó las luces del camino rural por donde habían llegado al colegio. Cruzó el vado y subió al camino en cuatro patas, luchando con los arbustos que le impedían el avance, pero al mismo tiempo le daban algo para agarrarse. Jadeando, mojado, hambriento y hediondo, comenzó a transitar por el camino. No llevaba más de 1 kilómetro en dirección a la ciudad cuando un par de jóvenes se le cruzaron y cuchillo en mano le exigieron el traje y todo lo que llevaba encima. Él levantó las manos y trató de explicar su situación, pero de su boca sonriente no salieron más que alaridos. En la caída se había desencajado la mandíbula. Les entregó el celular y dio media vuelta a sus bolsillos. Los jóvenes, frustrados por lo exiguo del botín, comenzaron a golpearlo para que se quitase el traje. Le tironearon la cabeza e intentaron bajar el cierre que lo aprisionaba, pero sus tentativas fueron inútiles, así que se conformaron con golpearlo un poco más y orinarlo y luego huir entre los predios de remolachas que había alrededor. El frío lo hizo levantarse de nuevo y reemprender el camino. La cabeza le pesaba y tenía una oreja desgarrada y le faltaba la cola. Se sentía miserable, pero quería llegar a su casa. Sabía que su mujer lo ayudaría a sacarse el traje y lo llevaría al hospital. Así que caminó y caminó hasta que divisó un paradero del recorrido Talagante Estación Central. La noche era oscura y helada y la carretera para llegar a Santiago se divisaba a lo lejos. Se entretuvo imaginando que viajaba en automóvil a su casa, que su esposa lo esperaba con una comida caliente mientras su hijo jugaba videojuegos en el modesto living comedor de su pequeño departamento. El microbús lo sorprendió tratando de meterse los dedos entre el cuello y el traje y se detuvo junto a él. El oso subió tambaleante y se adentró por el pasillo sin pagar ante la mirada de desagrado del chofer. Cuando se sentó experimentó un alivio inefable. Por fin estaba haciendo la primera parte del camino que lo llevaría hacia su distante hogar en la Florida. Casi dulcemente se durmió. Lo despertó una mano que se posó en el hombro adolorido. Una pareja de carabineros lo llevó y lo sacó a rastras del bus por evadir el pago del pasaje. Le pidieron los documentos, pero él no los tenía. Al no poseer identificación lo llevaron a la comisaría de Talagante, donde después de un largo papeleo y un nuevo e infructuoso intento por quitarle el traje y hacerlo hablar, lo metieron en un calabozo. Ahí durmió al lado de asaltantes y borrachos y más o menos escandalosos, hasta que en la mañana lo echaron a la calle con una citación judicial en el bolsillo. Caminó desorientado, soñoliento y con un vacío en el estómago, hasta llegar a la plaza de armas de Talagante. Allí, un pollo enorme y un perro con la lengua afuera que vendían globos a los niños
que paseaban con sus padres, los animales no tardaron en notar su presencia y echarlo casi a patadas del lugar, para no compartir la clientela, así que no tuvo más alternativas que seguir caminando. Ya no se atrevía a tomar un bus y no tenía dinero para un taxi ni monedas para un teléfono público. Su única alternativa era llegar caminando hasta su casa. Sediento y adolorido, dio un paso tras otro en dirección a la cordillera. A mediodía llegó a la plaza de Maipú. La gente y los niños lo evitaban. El olor que expelía el pelaje y su cuerpo sudado era insoportable. Nadie lo llevaría ni lo ayudaría a llegar al centro de la ciudad, pero necesitaba descansar. Se sentó bajo un roble para capear el calor y un hombre vestido con bolsas de basura, barbudo y con el pelo enmarañado, se sentó junto a él sin decir palabra. El sujeto le ofreció pan y una caja de vino, pero el oso no tenía boca. Solo una inmutable sonrisa que no lo dejaba alimentarse. El vagabundo de las bolsas lo escuchó sollozar dentro del traje y lo abrazó dándole palmaditas en la espalda. Cuando se recompuso y quiso darle las gracias al hombre vestido con bolsas de aseo, pero no pudo articular palabra. Avergonzado, se levantó y siguió caminando por la avenida Pajaritos hasta llegar a la Alameda. A la altura de la escuela de investigaciones, juntó unas cajas que encontró tendidas en la vera del camino y pasó la noche acurrucado en un canal de aguas lluvias, que en ese momento estaba seco. Apenas amaneció, comenzó a caminar nuevamente por la Alameda. Avanzaba lento debido a la fatiga y a la deshidratación, y los pies le ardían y tosía con dolor. De pronto, un grupo de jóvenes empezaron a seguirlo. Levantaban sus celulares para fotografiarse con él y convocaban a más y más jóvenes. Sus 5 acompañantes se convirtieron en 10 y esos 10 en 100. Vio su propia imagen en los televisores de un aparador. Decían en el aparato: enorme marcha animalista se dirige a la Moneda. En ese momento sintió ganas de llorar, pero sus enormes ojos alegres de oso no lo dejaban. La gente se tomó la calle y pudo caminar con más tranquilidad. La muchedumbre lo felicitaba por su iniciativa y su creativa forma de demostrarles a las autoridades que los animales también son personas y tienen derechos. Cuando llegaron los tambores y las jovencitas desnudas, todos se olvidaron de él. Se confundió entre una turba que coreaba gritos y consignas pro liberación animal. De pronto se sintió mareado y su vista se tornó borrosa. El oso cayó de bruces, pero nadie se fijó en él. El oso se convirtió en una alfombra por sobre la cual pasaron miles de personas que con un rostro tan feliz como el suyo caminaban para hacer valer los derechos de los cientos de seres desvalidos que pueblan la tierra. Y murió. Y murió. Sería una... Bueno, el oso es uno de los más piolas. Frente a una serie de desafortunados. Oh, pero qué idea. Es muy bueno. Eso. Eso. No sé, si tienen alguna pregunta o que si quieren comprar el libro lo pueden hacer. ¿A cuánto está el libro? Los tenemos a 10.000. Ese es Fer. Si quieren comprarlo con tarjeta, lo pueden hacer aquí en la caja de Contigo. Que después Y no va a estar ese- eso, si quieren conversar algo o tomar el libro, verlo, revisarlo por mientras, si quieren mirarlo, ojearlo, no hay ningún problema, o me quieren hacer alguna pregunta, yo voy a estar aquí para que Sí, después no va a estar a conversemos. ese precio el libro. Que quede claro. ¿Quieren mirarlo? Después una vez que ya se...